Cuando el tono de llamada se cortó abruptamente, el sonido del silencio fue más ensordecedor que la tormenta que golpeaba los ventanales automáticos de la clínica. Me quedé allí, con el teléfono apretado contra mi oreja, incapaz de procesar la crueldad de las palabras que acababa de escuchar. Me llamo Genoveva, y a mis 68 años había sobrevivido a un divorcio feroz que me dejó sin un centavo a los 40. Había levantado una empresa de importaciones desde la mesa de mi cocina y había vencido 2 neumonías. Pero nada, absolutamente nada en mi vida, me había preparado para el frío glacial que sentí esa noche. Y no era por el aire acondicionado del hospital. Hacía apenas 2 horas, el médico me había firmado el alta. Había sido un susto, una arritmia cardíaca provocada por el estrés, o eso decían los doctores. Yo sabía que era el cansancio acumulado de sostener el mundo sobre mis hombros. Me sentía frágil, una sensación que detestaba con toda mi alma. Mis piernas, habitualmente firmes y acostumbradas a caminar por bodegas y oficinas, temblaban ligeramente bajo el peso de mi cuerpo. Miré el reloj en la pared de la sala de espera, las 8:15 de la noche. Afuera, el cielo se caía a pedazos. Era una de esas lluvias torrenciales que convierten la ciudad en un caos de luces rojas y bocinas desesperadas. Marqué el número de mi hija, Lorena, con la certeza de quien llama a su salvavidas. Ella sabía que estaba internada. Se lo había avisado por mensaje esa misma mañana, aunque solo recibí un emoticón de unas manos rezando como respuesta. «¿Bueno?», contestó ella, con esa voz distraída que usaba cuando algo más captaba su atención. «Hija, soy yo. Me dieron el alta», dije, tratando de que mi voz no sonara tan débil como me sentía. «¿Podrías pasar por mí? Está lloviendo a cántaros y no me siento muy segura para estar sola en la calle esperando un transporte». Hubo un silencio del otro lado, no un silencio de preocupación, sino de molestia. Escuché el volumen del televisor de fondo, una música dramática de violines que conocía bien. «Ay, mamá, ¿en serio te dieron el alta justo ahora?», resopló, y pude imaginarla perfectamente recostada en su sofá de terciopelo beige, ese que yo le había comprado la Navidad pasada. «No puedo ir, mamá. Estoy viendo la novela. Es el capítulo final de la temporada. Fernando por fin va a saber que el hijo no es suyo. No me puedo mover», parpadeé confundida. Pensé que había escuchado mal. «Lorena, estoy en el hospital. Me siento mareada», insistí, aferrándome a mi dignidad, que se desmoronaba rápidamente. «Mamá, por favor, no seas dramática. Estás dada de alta. Eso significa que estás bien. Pídete un taxi. Tienes dinero de sobra para pagar uno de esos de lujo. Te veo mañana, ¿sí? No me interrumpas más que me pierdo el diálogo». Y colgó. El clic final resonó en mi cabeza como un disparo. Bajé el teléfono lentamente y miré la pantalla negra. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer mayor, con el cabello gris perfectamente peinado, pero con los ojos llenos de una humedad que no tenía nada que ver con la lluvia. Yo no era una viuda desvalida que dependía de la caridad de sus hijos. Era una mujer divorciada, independiente, que había decidido no volver a casarse para dedicar cada minuto y cada peso a esa hija que ahora no podía perderse una escena de ficción para recoger a su madre enferma. Durante años me jacté de mi fortaleza, de no necesitar a un hombre para cambiar una bombilla o para invertir en la bolsa. Pero esa noche, parada en el vestíbulo aséptico con olor a cloro y medicamentos, me sentí la mujer más sola del planeta. Un enfermero joven, de nombre Esteban según su gafete, me observaba desde el mostrador. Debió ver cómo se me desencajaba el rostro, cómo la sangre huía de mis mejillas dejándome pálida como el papel. «Doña Genoveva, ¿se encuentra bien?», preguntó, saliendo de su estación. Era un muchacho robusto, con cara de niño y manos grandes. «Sí, hijo, solo que mi transporte no pudo venir», mentí. La vergüenza me quemaba la garganta. No podía admitir ante un extraño que mi propia hija me había descartado por un programa de televisión. «Está cayendo un diluvio allá afuera». «Venga, yo la ayudo a bajar las escaleras y le conseguimos un taxi seguro», dijo él con una amabilidad que me dolió, porque esa gentileza debía venir de mi propia sangre. Caminamos hacia la salida. El viento frío nos golpeó en cuanto se abrieron las puertas automáticas. El agua rebotaba contra el asfalto con violencia. Esteban abrió un paraguas enorme
y me cubrió, descuidándose él mismo, empapándose el hombro de su uniforme blanco. «Espere aquí, bajo el techo, yo paro uno», gritó sobre el ruido de la tormenta. Lo vi correr hacia la avenida, agitando la mano bajo la lluvia. Me abracé a mi bolso de cuero, un regalo que me hice a mí misma cuando cerré mi primer gran contrato internacional. Dentro de ese bolso estaba mi chequera, mis tarjetas, el poder que me había permitido darle a Lorena una vida de reina. Recordé la mensualidad. Ah, la famosa ayuda que se había convertido en una obligación sagrada. Lorena tenía 40 años, estaba sana, tenía un título universitario que yo pagué con sudor y lágrimas, y sin embargo vivía de la asignación que yo le transfería puntualmente el día 5 de cada mes, una suma obscena que le permitía no trabajar, vivir en una zona exclusiva y, aparentemente, tener tiempo libre para ver novelas mientras su madre salía de una crisis cardíaca. «Es para que no pase lo que yo pasé», me decía a mí misma cada vez que firmaba la transferencia. «Es para que sea feliz». Pero la felicidad de Lorena se había construido sobre los cimientos de mi sacrificio y, evidentemente, sobre las ruinas de su respeto hacia mí. Yo no había criado a una hija, había alimentado a un parásito con ropa de marca. Un taxi amarillo se detuvo frente a la rampa. Esteban me hizo señas. Caminé con dificultad, apoyándome en su brazo firme. Me ayudó a entrar al vehículo con un cuidado exquisito, protegiendo mi cabeza del marco de la puerta. «Cuídese mucho, doña Genoveva, y descanse», me dijo con una sonrisa sincera antes de cerrar la puerta. Le di las gracias con un gesto, incapaz de hablar porque el nudo en mi garganta ya era insoportable. El taxi olía a pino sintético y a humedad vieja. El conductor, un hombre mayor con una gorra gastada, me miró por el retrovisor. «¿A dónde la llevo, jefa?» Di mi dirección automáticamente. El coche arrancó y entonces, en la soledad de ese asiento trasero, con la lluvia difuminando las luces de la ciudad en las ventanillas, me rompí. No fue un llanto escandaloso, fue un llanto silencioso, de esos que duelen en el pecho, donde las lágrimas ruedan calientes y saladas hasta la comisura de los labios. Lloré por la niña a la que le trencé el cabello antes de ir a la escuela. Lloré por la joven a la que consolé cuando su primer novio la dejó. Lloré por la mujer adulta a la que le pagué el divorcio y el departamento para que empezara de nuevo. Lloré porque me di cuenta de que yo era la culpable. Yo le había enseñado que mi amor era incondicional, pero también le había enseñado, erróneamente, que mi dinero y mi presencia eran derechos adquiridos, no privilegios. Le había enseñado que yo siempre estaría ahí, sin importar cuán mal me tratara. Pero la Genoveva que entró al hospital no era la misma que salía en ese taxi. Algo había cambiado cuando escuché la excusa de la novela. El dolor en mi pecho ya no era cardíaco, era la muerte de una ilusión. La ilusión de ser amada por quien soy y no por lo que doy. Saqué el teléfono de nuevo. Mis manos ya no temblaban. Ahora estaban firmes, impulsadas por una furia fría y calculadora, esa misma que usaba en los negocios cuando un proveedor intentaba estafarme. Busqué en mis contactos. No llamé a Lorena. No la llamaría nunca más para pedirle nada. Busqué el número de Roberto, mi gerente de cuenta en el banco. Eran casi las 9 de la noche, pero los clientes de mi perfil tenían acceso directo las 24 horas. «¿Aló, señora Genoveva?», contestó Roberto al segundo tono, con esa voz profesional y alerta. «¿Ocurre algo? Es tarde». «Roberto, perdona la hora», dije. Mi voz sonó sorprendentemente dura, metálica, incluso para mis propios oídos. «Necesito que hagas un movimiento urgente en mis cuentas. Ahora mismo». «Claro, dígame. ¿Ha habido algún fraude? ¿Perdió su tarjeta?» Miré por la ventana. Pasábamos frente a un parque donde una madre cubría a su hijo con su propio abrigo para que no se mojara. La imagen me punzó el alma, pero también reafirmó mi decisión. «No, Roberto, no es un fraude. Es una corrección administrativa». Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire viciado del taxi. «Quiero que canceles la orden de transferencia automática programada para la cuenta de Lorena, la de todos los meses. Cancélala definitivamente». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Roberto conocía mis finanzas mejor que nadie. Sabía que ese dinero era el sustento de mi hija. «¿La mensualidad completa, señora? ¿Está segura?».
Sabe que se ejecuta automáticamente en 2 días. Completamente segura, Roberto. Y hay algo más. Dígame. La tarjeta de crédito suplementaria que está a su nombre, la Black que carga a mi cuenta principal. Bloquéala. Reportala como... no como robada. Simplemente cancélala, que deje de funcionar en este preciso instante. Entendido. Lo hago ahora mismo desde el sistema. ¿Algo más? Sí. Si ella llama al banco preguntando por qué no pasan sus pagos, le dices que es una orden directa de la titular y que cualquier reclamo debe hacérmelo a mí. No le des explicaciones técnicas. Está hecho, doña Genoveva. ¿Se encuentra usted bien? La noto distinta. Estoy mejor que nunca, Roberto. Gracias. Colgué. El taxi se detuvo en un semáforo en rojo. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, un tamborileo constante que parecía aplaudir mi decisión. Me sequé las lágrimas con el pañuelo de tela que siempre llevaba en la manga. Ya no había tristeza en mi rostro, solo quedaban los surcos de la experiencia. Miré mi teléfono una vez más. Ningún mensaje de Lorena. Seguramente la novela había terminado y ahora estaría cenando, tranquila, pensando que su madre ya habría resuelto su dramita del hospital. Pensando que el día 5, como un reloj suizo, el dinero aparecería en su cuenta para pagar su gimnasio, sus salidas y su vida de fantasía. Pobre ilusa. No tenía idea de que la novela de su vida acababa de dar un giro de trama brutal. Ella había elegido la ficción de la televisión sobre la realidad de mi salud. Perfecto. Ahora tendría que enfrentar la realidad de la vida sin mi red de seguridad. El conductor me miró de nuevo por el espejo. Ya casi llegamos, señora. ¿Está lloviendo muy fuerte para que baje sola? No se preocupe, respondí, y por primera vez en la noche sonreí. Una sonrisa torcida, carente de alegría pero llena de poder. Puedo bajar sola. He hecho todo sola toda mi vida, y parece que así seguirá siendo. Llegamos a mi casa, una casona antigua que había restaurado con mis propias manos tras el divorcio. Pagué al taxista y le di una propina generosa, mucho más de lo que costaba el viaje, solo porque me había traído de vuelta a mi santuario. Entré a la casa. El silencio me recibió, pero esta vez no se sintió como soledad, se sintió como paz. Me quité el abrigo mojado y lo colgué en el perchero. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban estables. Mi corazón latía a un ritmo perfecto, rítmico, fuerte. Me senté en mi sillón favorito, ese que miraba hacia el jardín empapado. No encendí la televisión. No necesitaba distracciones. Necesitaba pensar, planear, porque cancelar la mensualidad era solo el primer paso. Lorena había abierto una puerta esa noche con su indiferencia, pero no se había dado cuenta de que al abrirla había despertado a la mujer de negocios implacable que yo había guardado en un cajón para ser una buena madre. Esa madre comprensiva y dadivosa se había quedado en la sala de espera del hospital. La mujer que estaba sentada ahora en la penumbra de la sala, escuchando la lluvia, era Genoveva, la dueña de su propio destino. Y tenía una lección muy importante que impartir, una lección que desgraciadamente llegaba 40 años tarde, pero que llegaría con la fuerza de un huracán. Cerré los ojos y descansé, sabiendo que mañana, cuando el sol saliera y los bancos abrieran, comenzaría la verdadera tormenta para mi hija, y yo estaría allí, con mi paraguas, viendo llover. La mañana siguiente no trajo el arrepentimiento que en el fondo de mi corazón de madre una parte traicionera de mí esperaba. Desperté con el cuerpo entumecido, no por la cama ortopédica del hospital, sino por la tensión de haber dormido en mi propia casa con un ojo abierto, esperando un mensaje, una llamada, una señal de humo de Lorena. Pero el teléfono, descansando sobre la mesa de noche de caoba, permanecía en un silencio absoluto y negro. Me levanté con una lentitud deliberada. Mis articulaciones crujieron, recordándome los 68 años que cargaba, pero mi mente estaba extrañamente despejada. La niebla de la angustia y el miedo a la muerte que me había acompañado en la ambulancia el día anterior se había disipado, reemplazada por una claridad fría y metálica, similar a la que sentía antes de entrar a una negociación difícil con proveedores chinos o alemanes. Me preparé un café fuerte, sin azúcar. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, miré por la ventana hacia el jardín. La tormenta había pasado,
dejando ramas rotas y charcos de lodo. Así estaba mi vida, pensé. Un desastre natural había arrasado con la ficción de familia perfecta que yo misma había inventado, y ahora tocaba limpiar el desastre. No fui a la sala de estar. En su lugar, caminé hacia el final del pasillo, hacia una habitación que llevaba meses cerrada, mi despacho. Giré la llave en la cerradura y el olor a libros viejos y madera encerada me golpeó. Ese era mi santuario. Allí, sentada en ese escritorio de roble macizo que compré en una subasta, había construido mi imperio. Allí había llorado mi divorcio firmando papeles con rabia. Y allí había planeado la expansión de mi empresa cuando todos decían que una mujer sola no podía manejar importaciones de acero. Me senté en la silla giratoria de cuero. El cuero crujió bajo mi peso, un sonido familiar y reconfortante. Era el sonido del poder. «Muy bien, Genoveva», dije en voz alta, y mi voz rebotó en las paredes, llenas de diplomas y reconocimientos. «Vamos a ver cuánto cuesta realmente el amor de tu hija». Encendí la vieja computadora de escritorio, aunque prefería hacer esto a la antigua, con papel y pluma. Abrí el cajón inferior del archivero metálico, donde guardaba los duplicados de los estados de cuenta que el banco me enviaba físicamente por seguridad. Roberto, mi gerente, siempre me decía que usara la banca en línea, pero yo desconfiaba de la nube. Prefería tocar la evidencia. Saqué las carpetas etiquetadas como Lorena, Gastos y Lorena, Departamento. Pesaban como una lápida. Durante la última década había firmado cheques y autorizado transferencias con una venda en los ojos. Lo hacía por culpa por haber trabajado tanto cuando ella era niña, culpa por el divorcio, culpa por no ser la madre pastelera que ella quería. El dinero era mi forma de pedir perdón. Pero esa mañana, con las gafas de lectura puestas y un bolígrafo rojo en la mano, la venda cayó al suelo. Empecé la auditoría. La primera hoja que revisé fue el estado de cuenta de la tarjeta de crédito Black que había cancelado la noche anterior. Mis ojos se abrieron con incredulidad al recorrer los conceptos. Restaurante L'Etoile, 4.500 CVs. Spa and Wellness Center, 2.800 CVs. Boutique de lujo. Ropa, 12.000 billetes. Suscripción, platino. Gimnasio, 3.500 CVs. La lista seguía. Había cargos en licorerías, en tiendas de electrónica, en salones de belleza canina, para un perro que ni siquiera sabía que ella tenía. Sumé las cantidades con la calculadora de teclas grandes que descansaba sobre el escritorio. La cifra final del último mes era obscena. Era más de lo que ganaban 3 familias trabajadoras juntas en un mes entero. Y yo lo había pagado sin chistar, pensando, pobrecita, necesita distraerse. Sentí una náusea repentina, pero no era física, era moral. Me di cuenta de que no estaba subvencionando necesidades básicas. No le estaba pagando la luz o el gas. Le estaba financiando un estilo de vida de celebridad a una mujer de 40 años que no sabía lo que era ganarse un peso. «Te convertí en un monstruo, hija mía», murmuré, trazando una línea roja y furiosa sobre el total. Y yo fui el doctor Frankenstein. Pero la verdadera revelación, el recurso oculto que había olvidado que poseía, apareció cuando abrí la segunda carpeta, la del departamento. Hacía 15 años, cuando Lorena se independizó, una palabra que ahora me parecía un chiste de mal gusto, yo le compré un ático en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Ella siempre se refirió a ese lugar como su casa. Yo siempre dejé que lo llamara así. Saqué las escrituras originales, amarillentas por el tiempo. Mis manos temblaron ligeramente al desdoblarlas, no por debilidad, sino por la anticipación. Leí las cláusulas legales, esas letras chiquitas que nadie lee, pero que yo, como buena empresaria, siempre memorizaba. Y ahí estaba, la joya de la corona, el arma nuclear que ni siquiera recordaba haber activado. El departamento no estaba a nombre de Lorena. En aquel entonces, mi abogado, un viejo zorro llamado licenciado Bermúdez, me había aconsejado: «Doña Genoveva, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Póngalo a su nombre y déselo a ella en comodato. Así, ella vive ahí gratis, pero la propiedad es suya. Si ella se casa con un vividor, no le pueden quitar nada». Yo había aceptado para protegerla de un posible mal marido. Nunca imaginé que tendría que usar ese documento para protegerme de ella. El papel decía claramente:
propietaria legítima, Genoveva Almazán, usufructuario, Lorena Almazán, cláusula de revocación, inmediata a discreción del propietario. Me llevé la mano a la boca, conteniendo una risa que sonaba más a un sollozo seco. Lorena vivía en una casa que no era suya. Conducía un coche que estaba a nombre de mi empresa. Usaba tarjetas que dependían de mi firma. Ella no tenía nada. Absolutamente nada era suyo. Su independencia era un castillo de naipes construido sobre mi espalda, y yo acababa de soplar. Me recosté en la silla, sintiendo como el poder fluía de nuevo por mis venas, caliente y vigorizante. Durante años fui mansa. Fui la madre gallina que bajaba la cabeza cuando su polluelo picoteaba. Acepté sus desaires, sus «ahora no tengo tiempo», sus «qué anticuada eres, mamá», sus ausencias en mis cumpleaños, sus olvidos en el Día de la Madre. Acepté ser el cajero automático con patas, pero esa mujer mansa había muerto anoche en la banqueta mojada del hospital, bajo el paraguas de un enfermero desconocido. Miré hacia la estantería donde guardaba mis viejos diarios de negocios. Me levanté y tomé uno al azar, el de 1998, el año en que casi pierdo la empresa por una crisis económica brutal. Lo abrí y leí una frase que había escrito en medio de la desesperación de aquella época. Cuando el barco se hunde, se tira la carga innecesaria. La supervivencia no es crueldad, es necesidad. Cerré el libro de golpe. El polvo bailó en el rayo de sol que entraba por la ventana. Lorena era carga innecesaria, no ella como persona. Seguía siendo mi hija y la amaba, sino su dependencia, su ingratitud, su parálisis vital. Si quería salvarla, si quería salvar lo poco que quedaba de nuestra relación antes de que el resentimiento me consumiera por completo, tenía que dejar que se hundiera, tenía que dejar que tocara el fondo para que aprendiera a nadar. El teléfono de la casa sonó en ese instante. El estruendo rompió el silencio monacal del despacho. Lo miré fijamente. No tenía identificador de llamadas en ese aparato antiguo, pero sabía quién era. Mi instinto me lo gritaba. Eran las 10 de la mañana, la hora en que Lorena solía despertar, prepararse su jugo verde y revisar sus compras en línea. La hora en que, seguramente, había intentado usar la tarjeta para pedir su desayuno a domicilio y había sido rechazada. Dejé que sonara. 1, 2, 3 timbrazos. Me imaginé su cara, la confusión inicial, el ceño fruncido. ¿Por qué no pasa? Mamá siempre paga. La irritación creciendo. 4, 5. Extendí la mano, pero no para contestar. Desconecté el cable de la línea telefónica de la pared. El sonido cesó abruptamente. Hoy no, Lorena, dije al aire. Hoy es domingo para mí. Y los domingos la gerencia no atiende quejas. Volví a mi escritorio y tomé una hoja de papel membretado. Ese papel grueso y elegante, con mis iniciales grabadas en dorado, que solía usar para cartas formales a embajadas o socios comerciales. Destapé mi pluma fuente, una Montblanc que me regalé al cumplir 50 años. La tinta negra fluyó sobre el papel con una elegancia letal. Comencé a redactar, no una carta de amor, sino un inventario, un desglose detallado de lo que se acababa. No lo enviaría aún. Era para mí. Era mi plan de batalla. 1. Cancelación de asignación mensual. Ejecutado. 2. Cancelación de tarjetas de crédito suplementarias. Ejecutado. 3. Recuperación de vehículo corporativo. BMW Serie 3. Pendiente. 4. Notificación de desalojo por término de comodato. En reserva. Escribir esas palabras me daba miedo, sí, pero también me daba una extraña paz. Era como extirpar un tejido gangrenado. Dolía, pero era la única forma de evitar que la infección me matara. Recordé la noche anterior, la voz de Lorena diciendo, «Fernando por fin va a saber que el hijo no es suyo». La ironía era deliciosa. Ella estaba tan preocupada por la verdad ficticia de una telenovela que no vio venir la verdad aplastante de su propia realidad. Busqué en mi agenda de contactos. Necesitaba un aliado. No podía hacerlo todo sola, no porque no fuera capaz, sino porque necesitaba testigos. Necesitaba legalidad. Marqué el número del celular personal del licenciado Bermúdez. Era domingo, pero él me debía favores desde los años 90. «¿Genoveva?», contestó él con voz ronca, probablemente recién levantado.
¿Pasó algo? Nunca llamas en domingo a menos que se queme el mundo. El mundo no se quema, Arturo. Pero estoy a punto de prenderle fuego a una parte de él, respondí con firmeza. Necesito verte mañana a primera hora en mi despacho. Trae los documentos originales de la propiedad de la calle Reforma. El ático. ¿El de Lorena? Preguntó y pude notar la cautela en su tono. Genoveva, ¿estás segura? Sabes que eso va a desatar una guerra. No es una guerra, Arturo. Es una lección. Y sí, estoy segura. Trae también los papeles del coche. Y prepara un contrato de trabajo. ¿Contrato de trabajo? ¿Para quién? Para mi hija, dije, y una sonrisa amarga curvó mis labios. Si quiere dinero, va a tener que ganárselo. Quiero ofrecerle un puesto en la bodega, puesto de entrada, salario mínimo, horario completo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Arturo conocía a Lorena desde que era una niña con coletas. Sabía que ella jamás había levantado algo más pesado que una copa de champán. Genoveva, ella no va a durar ni un día. Se va a ofender. Te va a odiar. Que me odie, sentencié, mirando la lluvia de luz que entraba por la ventana. Prefiero que me odie siendo una mujer útil, a que me quiera, mientras espera que me muera para heredar. Nos vemos mañana a las 8, Arturo. No llegues tarde. Colgué. Me quedé mirando el teléfono móvil que había dejado en la cocina pero que ahora fui a buscar. Tenía 14 llamadas perdidas de Lorena y 5 mensajes de WhatsApp. Abrí los mensajes, sintiendo una curiosidad mórbida. 10:15 AM. Mamá, ¿qué pasa con la tarjeta? Me la rechazaron en Uber Eats. ¡Qué vergüenza! 10:20 AM. Mamá contesta. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo en el hospital? Ah, ahora sí le importaba el hospital cuando el dinero fallaba. 10:45 AM. Llamé al banco y me dicen que tú cancelaste todo. ¿Es una broma? No tiene gracia. 11. Sí, AM. Mamá, esto es ridículo. Necesito ir al súper. No tengo efectivo. Arréglalo ya. 11:15 AM. Voy para tu casa. Tenemos que hablar. Leí el último mensaje y sentí un escalofrío. Voy para tu casa. Bien, que viniera. Me dirigí al baño de la planta baja. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Las ojeras seguían ahí, pero mis ojos brillaban con una determinación feroz. Me arreglé el cabello, me puse un poco de lápiz labial color terracota y cambié mi bata de dormir por un conjunto de pantalón y blusa de seda, elegante pero cómodo. Me puse mis perlas. No iba a recibirla en pijama. No iba a recibirla como una anciana enferma. Iba a recibirla como la dueña de la casa, como la matriarca, como la directora ejecutiva de esta familia rota. Regresé al despacho y coloqué los documentos estratégicamente sobre el escritorio. El estado de cuenta con los gastos superfluos subrayados en rojo al centro. Las escrituras del departamento a la derecha, visibles pero cerradas. Fui a la cocina y preparé otra taza de café. Mientras esperaba, escuché el sonido de un motor afuera. No era un taxi. Era el motor suave del BMW que yo pagaba. Escuché el portazo. Escuché los tacones golpeando el camino de piedra de la entrada. El timbre sonó insistentemente. 1, 2, 3 veces, seguido de golpes en la madera con los nudillos. «Mamá, abre. Sé que estás ahí. Está el coche en la cochera». Caminé despacio hacia la puerta. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de adrenalina. Era la misma sensación que tenía antes de despedir a un empleado deshonesto. No abrí de inmediato. Dejé que tocara un poco más. Dejé que su desesperación macerara un minuto. Respiré hondo. Recordé la lluvia de anoche. Recordé al enfermero Esteban mojándose para conseguirme un taxi. Recordé la soledad del asiento trasero. «Ya voy», dije en voz baja para mí misma. «La función ha terminado, Lorena. Bienvenida a la realidad». Giré el picaporte y abrí la puerta. Lorena estaba allí, con el rostro enrojecido por la ira, el teléfono en la mano y vestida con ropa deportiva de diseñador que costaba más que mi primera oficina. Me miró con una mezcla de furia y desconcierto. «¿Se puede saber qué te pasa?», gritó antes de siquiera decir hola. «¿Tienes idea del ridículo que pasé? Me rechazaron la tarjeta por un smoothie de 200 pesos. Me mantuve en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No me moví. No le ofrecí pasar. Solo la miré, con una calma que la descolocó visiblemente.
Buenos días a ti también, hija, dije con voz suave, pero cargada de hielo. Me alegra ver que la novela terminó, porque ahora empieza mi turno. Lorena parpadeó, confundida por mi tono. Abrió la boca para replicar, para lanzar otra de sus quejas habituales, pero algo en mi postura la detuvo. Quizás fue la forma en que estaba parada, con la espalda recta y el mentón alto. O quizás fue la mirada en mis ojos, una mirada que ella no había visto en décadas. La mirada de la mujer que había levantado un imperio de la nada. Pasa, dije finalmente, haciéndome a un lado. Tenemos que revisar unos números, y creo que no te van a gustar. Lorena entró a la casa como un huracán categoría 5, trayendo consigo el olor a lluvia, a perfume francés importado y a esa indignación tan particular que solo tienen los que nunca han escuchado la palabra no. Sus tacones de suela roja repiquetearon contra el piso de madera noble del vestíbulo, un sonido agudo y autoritario que, años atrás, me habría hecho correr para atender sus necesidades, pero yo ya no corría. Permanecí inmóvil junto a la puerta abierta, observándola con la curiosidad de un antropólogo que estudia una especie exótica y peligrosa. «Es increíble, mamá», exclamó, arrojando su bolso de marca sobre la credenza antigua que había pertenecido a mi abuela. La cajera me miró como si fuera una delincuente. «Fondos insuficientes», dijo la maquinita. Yo, Lorena Almazán, tuve que dejar el pedido en la barra y salir corriendo. ¿Tienes idea de la humillación? Cerré la puerta con suavidad. El clic del cerrojo sonó definitivo, encerrando su berrinche dentro de mis 4 paredes. La humillación es un sentimiento interesante, Lorena, dije, caminando despacio hacia la sala, obligándola a seguirme. A veces es muy educativa. Ella se detuvo en seco, quitándose las gafas de sol oscuras para mirarme con el ceño fruncido. Sus ojos, idénticos a los de su padre, me escrutaron buscando la disculpa habitual, el cheque de emergencia, el abrazo consolador. No encontró nada de eso. ¿De qué hablas? ¿Llamaste al banco? Seguro fue un error del sistema por el cambio de mes o algo así. Roberto es un incompetente, siempre te lo he dicho. Deberías cambiarte a una banca privada más exclusiva. Me senté en mi sillón individual, crucé las piernas y entrelacé los dedos sobre mi regazo. La miré fijamente. Siéntate, hija. El tono de mi voz no fue una sugerencia. Fue una orden ejecutiva. Lorena, desconcertada por mi falta de agitación, se dejó caer en el sofá de enfrente, resoplando como una adolescente castigada. Tengo prisa, mamá. Tengo cita con el dermatólogo a las 12 y necesito que me des otra tarjeta o efectivo. No puedo llegar tarde. El doctor Valladares cobra la consulta aunque no vayas. El doctor Valladares tendrá que esperar, respondí con una calma glacial. Y sobre Roberto, él no cometió ningún error. Fui yo quien ordenó el bloqueo. Lorena soltó una risa nerviosa, corta y aguda. ¿Tú? ¿Por qué harías eso? ¿Te hackearon la cuenta? Ay, mamá, te dije que no abrieras correos extraños. Nadie me hackeó, Lorena. Cancelé tus tarjetas y detuve tu mensualidad porque estoy haciendo una auditoría, una reestructuración de mis activos. Y tú, querida, eres mi pasivo más costoso. Ella me miró como si le estuviera hablando en arameo antiguo. La palabra pasivo no estaba en su vocabulario emocional. Para ella, el dinero era como el oxígeno, invisible, omnipresente y un derecho de nacimiento. No entiendo nada. ¿Estás enojada por lo de ayer? Preguntó, bajando un poco la guardia, aunque la molestia seguía latente en su voz. Mamá, por favor, no seas rencorosa. Ya te dije que estaba viendo el final de temporada. No podía pausarlo, era en vivo. Además, te dieron el alta. Mírate, estás perfecta. Hasta te ves más dura. Dura, repetí la palabra saboreándola. Sí, supongo que el pavimento mojado y la soledad endurecen a cualquiera. Ay, qué dramática. Ya, perdóname. ¿Sí? Juntó las manos en un gesto teatral de súplica que había perfeccionado a los 5 años para conseguir dulces. Te prometo que la próxima vez voy por ti, aunque esté viendo los premios Oscar. Ahora, ¿puedes desbloquear la tarjeta? En serio necesito ir al derma. En ese momento, tuve la certeza absoluta de que mi plan era necesario. No había ni un ápice de remordimiento real en sus ojos. Solo había prisa. Prisa por volver a su vida de fantasía financiada por mi sudor. Me puse de pie
y caminé hacia el escritorio que tenía en un rincón de la sala, donde había dejado una pequeña libreta de notas, no las carpetas grandes del despacho. Esas las reservaba para el golpe final. Ahora solo necesitaba jugar un poco, tensar la cuerda para ver hasta dónde aguantaba antes de romperse. Antes de hablar de desbloqueos, necesito que me aclares ciertos movimientos. Mentí. No necesitaba ninguna aclaración. Conocía cada centavo gastado, pero quería verla retorcerse. Quería escuchar sus justificaciones absurdas. Tomé la libreta y fingí leer. El mes pasado hay un cargo de 12,000 pesos en vinos y licores El Roble. ¿Me puedes explicar eso? Tú no bebes tanto, o al menos eso creo. Lorena se acomodó el cabello, visiblemente incómoda. Eso fue para la fiesta de inauguración del departamento de Cami. No podía llegar con las manos vacías, mamá. Compré unas cajas de champán. Es inversión social. Tú siempre dices que hay que mantener las relaciones públicas. Ya veo. Inversión social, anoté imaginariamente en la libreta. ¿Y los 4,500 en la tienda de mascotas Paws and Luxury? Hasta donde sé, tu perro come croquetas, no caviar. Es para el tratamiento de aromaterapia de Toby, exclamó indignada, como si yo fuera una bárbara inculta. Está muy estresado últimamente por los ruidos de la construcción de al lado. Necesitaba relajarse. Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro sentía una mezcla de risa histérica y ganas de vomitar. Aromaterapia para un perro, mientras su madre salía sola de un hospital bajo la lluvia. La desconexión con la realidad era total. Entiendo. El estrés es terrible. Yo también lo sé, dije, mirándola a los ojos. Ayer, por ejemplo, tuve mucho estrés cuando mi corazón falló y no había nadie para llevarme a casa. Quizás debí ir a Paws and Luxury. Lorena rodó los ojos y suspiró ruidosamente. Ya vas a empezar. Mamá, te lo compenso, ¿ok? El domingo te invito a comer. Yo pago... Bueno, tú pagas, pero yo elijo el lugar y te hago compañía. ¿Trato hecho? Era fascinante. Ella creía que su presencia era un regalo, una moneda de cambio con la que podía comprar mi solvencia económica. Creía que yo estaba haciendo todo esto solo para llamar su atención. Una rabieta de anciana solitaria que se solucionaría con un almuerzo y un poco de adulación barata. No tenía idea de que yo ya no quería su compañía comprada. Vamos a hacer algo, Lorena, dije, cerrando la libreta con un golpe seco. No voy a desbloquear las tarjetas hoy. ¿Qué? Su rostro se descompuso. Pero tengo cosas que hacer. El sistema del banco tarda 24 horas en procesar la orden de desbloqueo. Mentí de nuevo, con una fluidez que me sorprendió. Años de negociar con tiburones me habían enseñado a mentir con la verdad, pero no te voy a dejar desamparada. Metí la mano en mi bolsillo y saqué un billete de 500 pesos y otro de 200. Los alicé sobre la mesa de centro. Toma, 700 pesos. Debería alcanzarte para el taxi de regreso a tu casa y para comprar algo de comer en el supermercado. Nada de restaurantes hoy. Ella miró los billetes como si fueran servilletas sucias. ¿Es una broma? Con esto no pago ni la consulta del dermatólogo, ni la gasolina de la camioneta. Entonces cancela la consulta. ¿Y la camioneta? Bueno, espero que tenga el tanque lleno. Si no, tendrás que aprender a usar el metro. Es muy eficiente, dicen. Lorena se levantó de un salto, roja de furia. ¡Esto es ridículo! ¡Me estás castigando como a una niña chiquita! ¡Tengo 40 años, mamá! Exacto, dije, elevando la voz apenas lo suficiente para cortar su grito. Tienes 40 años. A tu edad, yo ya había perdido una casa, me había divorciado, había fundado una empresa y te estaba pagando las mejores escuelas privadas de la ciudad. A tu edad, yo no pedía dinero para aromaterapia canina. Yo lo generaba. Hubo un silencio tenso. El reloj de péndulo en el pasillo marcó las 11:30 con su tic-tac monótono. Lorena me miraba con una mezcla de odio y confusión. Nunca le había hablado así. Siempre había sido la madre facilitadora, la que suavizaba los golpes de la vida. Estás rara, masculló ella, tomando los billetes de la mesa con un gesto brusco y metiéndolos en su bolso. Seguro son las medicinas que te dieron. Te están afectando el juicio. Tal vez, concedí sonriendo levemente. O tal vez las medicinas me aclararon la vista. Como sea, me voy. No tengo tiempo para tus lecciones de moral hoy. Mañana arreglas esto con el banco, ¿oíste? No puedo estar así.
Tengo compromisos. Caminó hacia la puerta, taconeando con fuerza. Antes de salir, se giró. Ah, y para que sepas, la novela estuvo buenísima. Fernando sí es el papá. Al final todo se arregla. Siempre se arregla. Y salió azotando la puerta. Me quedé de pie en medio de la sala, escuchando cómo el motor de mi BMW, porque era mío, aunque ella lo condujera, rugía en la entrada y se alejaba a toda velocidad. Al final todo se arregla, había dicho. Pobre ilusa. Creía que la vida tenía guionistas perezosos como los de sus programas. Creía que el status quo era inamovible. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Mis manos no temblaban. Me sentía extrañamente vigorizada, como si me hubiera quitado un corsé que me apretó durante décadas. La primera fase de mi plan estaba completa. La había dejado con la duda, con la incomodidad, pero todavía con la falsa seguridad de que esto era temporal. Ella pensaba que era un castigo de un día. Yo sabía que era el comienzo del fin de su vida parasitaria. Regresé a mi despacho. Arturo, mi abogado, llegaría al día siguiente, pero yo necesitaba adelantar trabajo. Saqué una carpeta nueva, una que no le había mostrado a Lorena. La etiqueté con mi letra cursiva y firme. Plan B, recuperación. Empecé a redactar correos electrónicos. No los envié, los dejé en borradores, listos para ser disparados como balas de cañón en el momento preciso. El primero era para la agencia de bienes raíces que administraba el edificio donde vivía Lorena. Conocía al dueño de la agencia, un viejo amigo. Asunto: inspección de propiedad PH4. Estimado Jorge, necesito que programes una inspección urgente del ático para evaluar condiciones de venta o renta a terceros. Mantén esto confidencial por 48 horas. El segundo correo era para el gerente de recursos humanos de mi propia empresa, un hombre leal que había empezado cargando cajas hace 20 años. Asunto: vacante en almacén. Carlos, necesito que abras una plaza de ayudante general en la bodega norte. Turno matutino. Salario base según ley, sin privilegios. El candidato se presentará el martes. Escribir ese correo me dolió en el pecho. Imaginé a Lorena, con sus uñas de acrílico y su ropa delicada, en medio del polvo y las cajas de cartón. Me dolió la madre que llevo dentro, esa que quiere proteger a su cría de todo mal. Pero luego recordé la lluvia. Recordé veo la novela. Recordé el desprecio en su voz hace unos minutos al ver los 700 pesos. El dolor es el mejor maestro, pensé, repitiendo la frase que mi propio padre me decía cuando me caía de la bicicleta. Lorena nunca se había caído. Yo siempre había puesto almohadas en el suelo. Ya era hora de quitar las almohadas y dejar que sintiera el cemento. Pasé la tarde organizando papeles, revisando pólizas de seguro y testamentos. Cambié a los beneficiarios de mis seguros de vida. Ya no sería Lorena al 100%. Establecí un fideicomiso con reglas estrictas. Ella solo recibiría dinero si demostraba tener un empleo estable durante 2 años consecutivos y si pasaba pruebas antidoping mensuales. El resto de mi fortuna iría a una fundación de becas para mujeres emprendedoras. Si yo moría mañana, Lorena no heredaría un imperio para despilfarrarlo en spas y fiestas. Heredaría una oportunidad, nada más. Al caer la tarde, el teléfono de la casa volvió a sonar. Lo había conectado de nuevo. Dejé que el contestador automático hiciera su trabajo. «Mamá, soy yo». La voz de Lorena sonaba irritada, con ruido de fondo de tráfico. Los 700 pesos no me alcanzaron para nada. Tuve que ponerle gasolina a la camioneta y ahora no tengo para cenar. Esto ya no es gracioso. Contéstame. Escuché el mensaje mientras bebía una taza de té de manzanilla, mirando el jardín a través de la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. «No es gracioso, hija», susurré al aparato. «Es la vida, y la vida cobra caro». No levanté el auricular. No la llamé de vuelta para transferirle fondos. Me mantuve firme, sentada en la penumbra, resistiendo el impulso atávico de solucionar sus problemas. Era una tortura silenciosa, una batalla contra mis propios instintos maternales que habían sido pervertidos por la culpa y el dinero. Esa noche cené ligero, una sopa de verduras que preparé yo misma, disfrutando del silencio de mi casa. No me sentía sola, me sentía acompañada por mi dignidad recuperada.
Me fui a la cama temprano. Necesitaba descansar. Mañana sería el día de la revelación. Mañana, Arturo traería los documentos legales que convertirían mis palabras en hechos irrevocables. Mañana, Lorena recibiría el golpe de realidad más fuerte de su existencia. Mientras me acomodaba bajo las sábanas frescas, pensé en el enfermero Esteban. Pensé en su amabilidad desinteresada. Y pensé en Lorena, que probablemente estaba en su departamento de lujo, que legalmente era mío, comiendo quizás un sándwich barato, furiosa, culpándome de su desgracia momentánea, sin saber que el techo sobre su cabeza estaba a punto de desaparecer. Sonreí en la oscuridad. Una sonrisa triste, pero necesaria. Había pasado años construyendo un muro de dinero alrededor de mi hija para que nada la tocara. Ahora, con mis propias manos y un dolor inmenso en el alma, estaba demoliendo ese muro, ladrillo por ladrillo, para que por fin la luz del sol y la lluvia fría pudieran tocarla y, con suerte, hacerla florecer. Cerré los ojos. Dormí mejor que en los últimos 20 años. La trampa estaba puesta. El escenario estaba listo. Solo faltaba que la actriz principal llegara a su última función. La mañana del lunes amaneció con una luminosidad insultante. Un sol radiante que se colaba por las cortinas pesadas de mi despacho, burlándose de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse entre esas 4 paredes. Arturo, mi abogado de toda la vida, llegó puntual a las 8, con su maletín de cuero desgastado y esa expresión de perro viejo que huele problemas. Se sentó frente a mí, removiendo su café con una lentitud exasperante, evitando mi mirada directa. «Genoveva», dijo finalmente, dejando la cucharilla sobre el plato con un tintineo metálico. «¿Estás absolutamente segura de esto? Legalmente es impecable, blindado por todos lados, pero moralmente es una bomba atómica. Estás a punto de dejar a tu hija en la calle». Le sostuve la mirada, imperturbable. Mis manos descansaban sobre el escritorio de roble, entrelazadas, firmes. No había temblor en mis dedos, solo la frialdad de quien ha tomado una decisión de vida o muerte. «Moralmente, Arturo, llevo 20 años criando a una inútil», respondí con voz seca. «La bomba atómica ya estalló el sábado por la noche, cuando mi corazón falló y ella eligió la televisión. Lo que vamos a hacer hoy no es un ataque, es una operación de rescate. Y en los rescates, a veces hay que romper huesos para salvar la vida». Arturo asintió, resignado. Sacó los documentos, 3 carpetas de color manila, perfectamente alineadas. El contrato de trabajo, la revocación de tarjetas y, la más pesada de todas, la notificación de desalojo. Lorena llegó 20 minutos tarde. Escuché el motor de la camioneta en la entrada, seguido del golpe seco de la puerta del vehículo. Entró a la casa sin llamar, como siempre, haciendo resonar sus tacones por el pasillo. Traía puestas unas gafas de sol enormes, probablemente para ocultar las ojeras de una noche sin aire acondicionado o sin cenas gourmet, y vestía un conjunto deportivo que costaba más que el salario mensual de mis empleados. Irrumpió en el despacho con la arrogancia de quien entra a reclamar un trono que cree suyo por derecho divino. Al ver a Arturo, se detuvo en seco. Se quitó las gafas con un gesto teatral y frunció el ceño. «¿Arturo? ¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó, mirándome luego a mí con recelo. «Mamá, te dije que vendría a desayunar y a recoger las tarjetas nuevas. No sabía que tenías reunión. ¿Me espero afuera o esto va a ser rápido?» «Siéntate, Lorena», ordené, señalando la silla de cuero vacía junto al abogado. No hubo calidez en mi voz, ni el tono conciliador de mamita que solía usar. Fue el tono que usaba con los proveedores que intentaban venderme mercancía defectuosa. Ella resopló, molestia evidente en la comisura de sus labios, pero obedeció. Se dejó caer en la silla, cruzando las piernas y mirando el reloj. «Tengo prisa, en serio. El gimnasio me va a cobrar recargo si no llego a la clase de pilates. A ver, ¿cuál es el problema con el banco?» «Arturo, dile a mi madre que deje de jugar a la detective financiera». Arturo carraspeó, incómodo, y abrió la primera carpeta. «Lorena, tu madre me ha pedido que te comunique formalmente una reestructuración de sus activos y pasivos familiares». «¿En español?», interrumpió ella, rodando los ojos. «En español», intervine yo, inclinándome hacia adelante. «Significa que se acabó, Lorena». El grifo se cerró.
para siempre. Lorena soltó una risita nerviosa, una burbuja de incredulidad que estalló en el silencio tenso de la habitación. Ay, mamá, por favor, ya entendí el punto. Estás dolida por lo del hospital. Te pido perdón, ¿sí? Te compro unas flores, te llevo a comer. Cuando me desbloquees la cuenta, claro. Pero ya deja el drama. No es drama, es realidad financiera, dije, y empujé la primera hoja hacia ella. A partir de este momento, tu asignación mensual de 50,000 pesos queda cancelada. Las tarjetas de crédito suplementarias, American Express y Visa, han sido dadas de baja. El seguro de gastos médicos mayores seguirá vigente hasta fin de año, solo porque no quiero que te mueras si te enfermas, pero el deducible correrá por tu cuenta. Lorena miró el papel, luego a mí, y su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una mueca de confusión genuina. ¿Estás hablando en serio? ¿De qué voy a vivir? No tengo ahorros. Tú me dijiste que no me preocupara por ahorrar, que invirtiera en mi imagen. Dije que invirtieras en ti misma, en tu educación, en tu futuro. Tú entendiste bolsos y zapatos. Pero no te preocupes, no te voy a dejar sin opciones. Hice una señal a Arturo. Él deslizó la segunda carpeta. Aquí tienes una solución, dije con calma. Es un contrato laboral. Puesto: auxiliar de logística en la bodega norte. Horario: lunes a sábado, de 7:00 m a 4:00 p.m. Sueldo: 8,000 pesos mensuales más prestaciones de ley. Incluye vales de despensa. Lorena tomó el contrato como si fuera un pañuelo infectado. Leyó el encabezado y sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su rostro pasó del rojo de la indignación al blanco pálido de la ofensa mortal. ¿Auxiliar de bodega?, balbuceó con la voz estrangulada. ¿Me estás ofreciendo trabajo de cargadora? Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, mamá. Soy tu hija. Una licenciatura que no has ejercido en 15 años, repliqué implacable. Y en mi empresa, todos empiezan desde abajo. Yo empecé cargando cajas. Si quieres dinero, te lo vas a ganar con el sudor de tu frente, no con el mío. Firma ahí, y mañana te presentas con botas de seguridad. Lorena se puso de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. El ruido fue seco, violento. «¡Estás demente!», gritó, y vi cómo las venas de su cuello se hinchaban. «Esto es humillante. No voy a trabajar en una bodega llena de polvo con gente así. Prefiero morirme de hambre». «Esa es tu elección», dije sin alterarme. «Pero antes de que te vayas a morir de hambre, a tu ático de lujo, hay un último asunto que tratar». Arturo, visiblemente pálido, abrió la tercera carpeta. Era la definitiva, la nuclear. «Siéntate, Lorena», dijo Arturo con voz suave. «Por favor». «No me voy a sentar. Me voy a mi casa. Y no me busques, mamá, porque no me vas a encontrar hasta que se te pase esta locura senil». «No tienes casa», dije. Las 3 palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Lorena se detuvo a medio camino de la puerta, girándose lentamente. Su expresión era una mezcla de furia y miedo repentino. «¿Qué dijiste?» «Dije que no tienes casa. El departamento de la calle Reforma, el PH4, nunca fue tuyo». «Claro que es mío. Tú me lo regalaste cuando cumplí 25. Yo elegí los muebles, yo pinté las paredes. Yo pagué los muebles y yo pagué la pintura», corregí, levantando las escrituras originales. «Y legalmente, la propiedad está a mi nombre. Tú solo tenías un contrato de comodato, un préstamo de uso gratuito. Y esta mañana, ante notario, he revocado ese contrato». Lorena caminó hacia el escritorio, tambaleándose un poco, como si el suelo se hubiera vuelto líquido bajo sus pies. Arrebató el documento de las manos de Arturo y leyó frenéticamente. Sus ojos saltaban de línea en línea, buscando una mentira, un error, algo que la salvara. No encontró nada. «Revocación inmediata por causa de ingratitud y necesidad del propietario», leyó en voz baja, y su voz se quebró en la última sílaba. «¿Ingratitud? Mamá, ¿me estás quitando mi casa porque no fui por ti al hospital?» «No», respondí, poniéndome de pie para enfrentarla a su misma altura. Me sentí gigante, poderosa, aunque por dentro mi corazón de madre sangraba. «Te estoy quitando la casa porque la convertiste en una cueva de la que no sales para enfrentar la vida.
Te la quito porque mientras tú tienes un techo de 10 millones de pesos asegurado, no eres capaz de valorar ni un viaje en taxi bajo la lluvia. Lorena dejó caer los papeles. Sus manos empezaron a temblar incontrolablemente. La arrogancia, esa coraza de marca que la protegía, se desintegró en segundos. Vi a la niña asustada, a la adolescente caprichosa, y finalmente a la mujer adulta aterrorizada que nunca había tenido que resolver un problema real. «No puedes hacerme esto», susurró, y las lágrimas empezaron a brotar, no las lágrimas manipuladoras de siempre, sino lágrimas de pánico puro. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, no tengo a nadie, mis amigas. Ellas no me van a recibir si no tengo nada. «Tienes 30 días», dije, mirando el calendario en la pared. «Tienes un mes para desalojar. Puedes vender tus muebles, tu ropa, tus joyas. Con eso tendrás suficiente para rentar algo modesto y empezar de nuevo. O puedes aceptar el trabajo en la bodega. Si aceptas el trabajo, te permitiré quedarte en el departamento 6 meses más, pagando una renta simbólica». «Mamá, por favor», gritó y se abalanzó sobre el escritorio, agarrando mis manos. Sus dedos estaban fríos, pegajosos. «Perdóname, te juro que no vuelvo a ver una novela en mi vida. Voy a cuidarte, voy a ser la mejor hija. Pero no me quites mi casa, no me hagas trabajar de obrera. Me van a comer viva». La miré a los ojos, esos ojos maquillados que ahora eran un desastre de rímel corrido. Sentí su desesperación, su miedo visceral a perder el estatus, a ser nadie. Y me dolió. Dios sabe cuánto me dolió. Quise abrazarla, decirle que era una broma cruel, firmar un cheque y mandarla a su spa. Pero recordé al enfermero Esteban. Recordé la soledad. Recordé que yo no iba a ser eterna. Si yo moría hoy, Lorena terminaría en la calle en menos de un año, devorada por las deudas y los estafadores. Tenía que ser el villano de su historia hoy, para que ella pudiera ser la heroína de su propia vida mañana. Solté sus manos con suavidad, pero con firmeza, y me aparté. «No se trata de la novela, Lorena. Se trata de tu vida. Tienes 40 años y eres una niña. Y yo ya estoy muy vieja para criar niños». Ella se quedó paralizada, con las manos extendidas hacia el vacío. Su respiración era agitada, entrecortada por sollozos ahogados. Arturo miraba el suelo, incapaz de presenciar la demolición del ego de mi hija. «Pero, ¿y el coche?», preguntó ella con un hilo de voz, aferrándose a lo último que le quedaba. «El BMW es de la empresa», respondí, implacable. «Si no aceptas el puesto en la bodega, tienes que entregar las llaves hoy mismo. Si aceptas el trabajo, puedes usarlo para ir y venir, pero la gasolina corre por tu cuenta». Lorena me miró con una mezcla de odio puro y terror absoluto. Fue una mirada que nunca olvidaré, una mirada que decía: «Eres un monstruo. Te odio», susurró. Fue un sonido visceral, cargado de veneno. «Eres una vieja amargada y vengativa. Ojalá te hubieras muerto en ese hospital». El golpe fue brutal. Sentí como si me hubieran dado una bofetada física. Arturo se levantó de golpe, indignado, pero levanté una mano para detenerlo. No bajé la mirada. No retrocedí. Absorbí su odio, lo dejé entrar y lo transformé en combustible. «Tal vez», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Pero estoy viva. Y tú estás quebrada. Tienes 30 días, Lorena. El reloj corre». Ella me sostuvo la mirada un segundo más, intentando encontrar una grieta en mi armadura. Al no hallar ninguna, soltó un grito de frustración, agarró su bolso y salió corriendo del despacho. Escuché sus tacones tropezando en el pasillo, el portazo de la entrada principal y, segundos después, el rugido del motor del coche alejándose a toda velocidad. El silencio volvió a adueñarse de la habitación. Un silencio denso, pesado, cargado de polvo y consecuencias. Me dejé caer en mi silla, sintiendo cómo la adrenalina abandonaba mi cuerpo, dejándome exhausta, con los huesos doliéndome más que nunca. Arturo suspiró profundamente y cerró las carpetas. «Eres la mujer más dura que he conocido, Genoveva», dijo en voz baja, con un tono que oscilaba entre el horror y la admiración. «Ojalá te hubieras muerto. Dios mío, ¿estás bien?» Miré por la ventana. El sol seguía brillando, indiferente a mi tragedia doméstica. Un pájaro se posó en la rama del roble del jardín, cantando alegremente. «Estoy bien, Arturo.
Mentí, aunque una lágrima solitaria, traicionera, rodó por mi mejilla. Ella dijo lo que sentía, y yo hice lo que debía. Ahora solo queda esperar a ver si el árbol que planté torcido se endereza o se rompe con el viento. ¿Y si se rompe?, preguntó él, guardando los documentos en su maletín. Entonces, sabré que fallé hace 40 años, no hoy, respondí, secándome la lágrima con el dorso de la mano. Pero por primera vez en mi vida, Arturo, no soy su cajero automático. Soy su madre, y las madres enseñan a sobrevivir, aunque la lección duela como el infierno. Arturo se despidió con un apretón de hombro y salió, dejándome sola en mi fortaleza vacía. Me quedé allí sentada durante horas, escuchando el tic-tac del reloj, pensando en mi hija. Imaginé su llegada al departamento que ya no era suyo. Imaginé su pánico al abrir el refrigerador vacío. Imaginé su soledad, tan parecida a la mía en aquel taxi bajo la lluvia. Había sido el golpe más duro de mi vida. Había destrozado la relación con mi única hija. Había escuchado de su boca que deseaba mi muerte. Y sin embargo, mientras el sol comenzaba a declinar, sentí algo extraño nacer en mi pecho. No era culpa, no era arrepentimiento, era dignidad. Había recuperado mi vida, había recuperado mi respeto. Y aunque el precio había sido devastador, sabía que había hecho lo correcto. La telenovela de Lorena había terminado. Los créditos habían rodado. Ahora, en la oscuridad de la realidad, le tocaba a ella escribir su propio guión, sin mi pluma y sin mi chequera. Y yo estaría aquí, esperando, rezando para que, al final del capítulo, ella descubriera que es capaz de ser algo más que la hija de Genoveva. Me levanté, alicé mi falda y caminé hacia la cocina. Tenía hambre. Iba a prepararme algo de comer, algo sencillo. Por primera vez en años, la comida me sabría a libertad. Los días que siguieron al portazo de Lorena fueron de un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía masticar. La casa, enorme y vacía, parecía haberse expandido durante la noche, como si las paredes retrocedieran para dejarme más sola con mis pensamientos. Sin embargo, por primera vez en décadas, esa soledad no me pesaba. No era el vacío de quien ha sido abandonado, sino el espacio libre de quien ha sacado la basura. Durante las primeras semanas, el instinto de madre me despertó varias veces en la madrugada, con la mano extendida hacia el teléfono, lista para transferirle dinero, para preguntar si había comido, para asegurarme de que el mundo no se la hubiera tragado. Pero cada vez que mis dedos rozaban el auricular frío, recordaba su voz deseándome la muerte. Recordaba la lluvia golpeando el taxi, y retiraba la mano como si el aparato quemara. No cedí. Arturo me mantuvo informada con la eficiencia de un general en tiempos de guerra. Lorena intentó vender los muebles del ático, pero el contrato de comodato y la vigilancia del edificio se lo impidieron. Intentó sacar préstamos a su nombre, pero su historial crediticio era nulo. Para los bancos, ella no existía sin mi firma. Sus amigas, esas mujeres de sociedad que bebían su champán y reían sus chistes, desaparecieron en cuanto supieron que la tarjeta Black estaba cancelada. Al llegar el día 30, el plazo fatal del desalojo, no hubo resistencia. Arturo me contó que Lorena salió del edificio con 2 maletas grandes y una caja de cartón. Dejó atrás los muebles de diseñador, las lámparas importadas y la vida de fantasía. Entregó las llaves en la recepción sin decir una palabra, con los ojos hinchados y el orgullo hecho trizas. No aceptó el trabajo en la bodega. Desapareció del radar. Arturo me dijo que se había ido a quedar al sofá de una excompañera de la universidad a la que no veía hace años, en un barrio de clase media en las afueras. Esa noche, sentada en mi jardín, con una copa de vino tinto, lloré. Lloré por la niña que dormía en un sofá ajeno, pero también brindé por la mujer que, por primera vez, estaba durmiendo en una cama que la realidad le había procurado, aunque fuera prestada y dura. Sabía que el hambre es un maestro cruel, pero es el único que nunca miente. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que me dediqué a reconstruirme. Volví a nadar, algo que había dejado por falta de tiempo. Retomé mis clases de francés y busqué a Esteban, el enfermero que me ayudó aquella noche fatídica. No para que me cuidara, sino para agradecerle. Le pagué un curso de especialización en geriatría que él deseaba. Ver su gratitud genuina
sus ojos llenos de lágrimas por una ayuda que no exigía nada a cambio. Me confirmó lo enferma que había estado mi relación con mi propia hija. Entonces, una tarde de martes, recibí la llamada que tanto temía y esperaba. Era Carlos, el gerente de la bodega norte. «Doña Genoveva», dijo con voz cautelosa, «tengo a alguien aquí en la oficina de personal. Dice que tiene una oferta de trabajo pendiente». Mi corazón dio un vuelco violento contra mis costillas. «¿Quién es, Carlos?» Es su hija, señora, pero casi no la reconozco. Está muy delgada y trae puesta ropa de... ropa de tianguis». Cerré los ojos y respiré hondo. El aire entró limpio en mis pulmones. «Trátala como a cualquier otro aspirante, Carlos», instruí con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Si cumple con los requisitos físicos y pasa el examen médico, contrátala. Mismo sueldo base, mismas reglas. Si llega un minuto tarde, le descuentas el día, ¿entendido?» «Entendido, jefa. Pero, ¿no quiere hablar con ella?» «No. Ella no está ahí para hablar con su madre. Está ahí para hablar con su empleador». Lorena aceptó el trabajo. Durante los siguientes 6 meses, mi vida se convirtió en una especie de espionaje silencioso. Carlos me enviaba reportes semanales, no por favoritismo, sino porque yo necesitaba saber que ella seguía viva. Los primeros reportes fueron brutales. Llegó tarde 2 veces, se le aplicó sanción. Se quejó del calor en el almacén. Rompió una caja de cerámica por no usar los guantes adecuados. Se le descontó de la nómina. Cada reporte era una puñalada, pero yo me mantuve firme. No intervine. No suavicé el golpe. Dejé que el sistema la masticara. Pero al 4.º mes, los reportes cambiaron. Llega 15 minutos antes para preparar su ruta. Ha dejado de quejarse. Ayudó a un compañero nuevo a entender el sistema de inventarios. Y entonces llegó el reporte que me hizo sonreír por primera vez en casi un año. Ha solicitado horas extras para poder pagar la renta de un cuarto propio cerca de la bodega. Mi hija, la princesa del ático en Reforma, estaba viviendo en un cuarto cerca de la zona industrial y pidiendo horas extras. Algo se había roto dentro de ella, sí, pero lo que estaba creciendo en las grietas era algo mucho más fuerte que el orgullo. Era dignidad. Decidí que era tiempo. No la llamé. Simplemente fui a la bodega un viernes por la tarde, justo a la hora de la salida. Estacioné mi coche lejos, para no intimidar, y esperé de pie junto al portón de salida de los empleados. El sol caía a plomo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Los trabajadores empezaron a salir, riendo, cansados, con las manos sucias y las frentes brillantes de sudor. Y entre ellos, la vi. Llevaba el cabello recogido en una coleta desordenada, sin rastro de peluquería. Vestía jeans gastados, botas de seguridad con punta de acero y una camiseta gris con el logo de mi empresa. No llevaba maquillaje. Se veía mayor, más desgastada, pero caminaba con una firmeza que nunca le había visto sobre sus tacones de suela roja. Me vio. Se detuvo en seco a unos metros de mí. Sus compañeros pasaron a su lado, saludándola con un «¡Nos vemos, Lore!» y ella asintió distraídamente, sin quitarme la vista de encima. Hubo un momento de tensión eléctrica. Busqué en su rostro el odio de aquella última mañana en mi despacho. Busqué el resentimiento, pero lo que encontré fue cansancio y una extraña serenidad. «Hola, mamá», dijo. Su voz sonaba diferente, más grave, menos chillona. «Hola, hija», respondí, manteniendo las manos en los bolsillos de mi abrigo para que no viera que me sudaban. «¿Tienes hambre?» Lorena miró sus botas sucias y luego me miró a los ojos. «Tengo mucha hambre, pero no tengo dinero para ir a donde tú vas. Y hoy es viernes, día de paga, pero tengo que apartarlo de la renta». «No importa», dije. «Conozco un lugar cerca de aquí. Tacos de canasta. Son buenos». Una sombra de sonrisa, irónica y triste, cruzó su rostro. «Tacos de canasta. Vaya cambio». Fuimos a un puesto callejero. Nos sentamos en bancos de plástico, rodeadas del ruido de la calle y el olor a salsa verde. Yo, con mi traje de seda. Ella, con su ropa de trabajo llena de polvo. La gente nos miraba, pero no me importó. Comimos en silencio durante unos minutos. Ella devoró 3 tacos con un apetito voraz, real. No ese picoteo melindroso que solía hacer ante platos de langosta.
Carlos dice que eres buena con los inventarios. Rompí el hielo, limpiándome la boca con una servilleta de papel. Es pura lógica, dijo ella, encogiéndose de hombros. Y es aburrido, pero paga las cuentas. ¿Me odias? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. Lorena dejó su refresco sobre la mesa de metal. Me miró fijamente, y vi en sus ojos una profundidad nueva, una madurez forjada a golpes. Te odié, admitió sin rodeos. Te odié cuando me rechazaron en el albergue de mujeres. Te odié cuando tuve que vender mis joyas en una casa de empeño por una miseria. Te odié la primera semana en la bodega, cuando me salieron ampollas en los pies y lloré en el baño. Hizo una pausa, mirando el tráfico de la avenida. Pero la semana pasada pasó algo. Se rompió una tubería en mi cuarto. Se inundó todo. Antes, te habría llamado gritando para que me mandaras a un plomero y me pagaras un hotel. Esta vez, cerré la llave de paso, sequé el agua, busqué un tutorial en YouTube y cambié el empaque yo sola. Me costó 50 pesos. Me miró de nuevo y sus ojos brillaron. Cuando terminé, me senté en el piso mojado y me sentí poderosa. Me sentí capaz. No le debí nada a nadie. Esa noche, dormí tranquila. Así que no, mamá. Ya no te odio. Todavía estoy enojada y me duele que me hayas tirado a los leones, pero creo que entiendo por qué lo hiciste. Sentí un nudo en la garganta tan grande que pensé que me ahogaría. Extendí mi mano sobre la mesa y tras un segundo de duda, ella puso la suya sobre la mía. Su mano estaba áspera. Tenía un callo en la palma y una uña rota. Nunca había sentido una mano tan hermosa. La novela terminó. Lorena, susurré. Sí, dijo ella, retirando la mano suavemente. La novela terminó. Ahora estoy viviendo el documental, y es mucho más difícil, pero al menos es real. Pagó su parte de la cuenta. Sacó un monedero desgastado, contó las monedas con cuidado y las dejó sobre la mesa. Yo invito lo mío, dijo con orgullo. No quiero deberte nada. Está bien, acepté, guardando mi billete. Gracias por la compañía. Tengo que irme. Mañana entro a las 7 y el camión tarda en pasar. Se levantó, se ajustó la mochila al hombro y me dio un beso rápido en la mejilla. Olía a sudor y a jabón barato, pero para mí olía a esperanza. Adiós, mamá. Nos vemos, tal vez el próximo mes, cuando junte para invitarte yo. La vi alejarse caminando hacia la parada del autobús, con la espalda recta y la cabeza alta. No era la mujer sofisticada que yo había creado con dinero. Era una mujer en construcción, hecha de sus propios esfuerzos. Regresé a mi casa, a mi santuario. Esa noche, dormí con una paz que no conocía. Han pasado 2 años desde entonces. Lorena nunca regresó al ático de Reforma. Ese departamento lo vendí y usé el dinero para crear un fondo de inversión para mujeres mayores que, como yo, se quedan solas y necesitan reinventarse. Lorena sigue trabajando en la empresa, pero ya no carga cajas. Ascendió por méritos propios a supervisora de logística. Se gana cada centavo de su sueldo. Vive en un departamento pequeño pero digno, que paga ella misma. Conduce un auto usado que compró a plazos. Nuestra relación no es perfecta. No somos las mejores amigas que se van de compras y se cuentan chismes. Quedaron cicatrices. Hay una distancia respetuosa entre nosotras. Un espacio donde ella protege ferozmente su independencia y yo respeto sus límites. Pero cuando nos vemos para comer, una vez al mes, hablamos de cosas reales. Hablamos de economía, de trabajo, de la vida. Ya no hablamos de telenovelas. Yo he cambiado también. Dejé la dirección operativa de la empresa y me dedico a viajar. Conocí la Patagonia, caminé por las calles de Kioto y aprendí a bailar tango en Buenos Aires. Descubrí que la vida a los 70 años no es un epílogo, sino un capítulo nuevo y vibrante, siempre y cuando no cargues con lastres que no te corresponden. A veces, cuando llueve mucho y veo las gotas golpear la ventana, recuerdo aquella noche en el hospital. Recuerdo el dolor agudo de sentirme desechable, pero luego sonrío, porque esa lluvia no solo me mojó a mí, regó la tierra seca donde mi hija estaba plantada. Fue una tormenta necesaria. He aprendido que el amor de una madre no siempre es un abrazo suave o un cheque en blanco. A veces, el acto de amor más grande y doloroso que puedes hacer es cerrar la puerta, guardar la billetera y dejar que tus hijos,
enfrenten su propia tormenta. Porque solo bajo la lluvia se aprende a valorar el refugio, y solo cuando te quitan el suelo bajo los pies, descubres que tienes alas para volar. Soy Genoveva, tengo 70 años, y finalmente, tanto mi hija como yo somos libres.